Hermanos, a nuestra escuela dominical. Qué gusto poder estar en la casa de Dios esta mañana o esta tarde, ¿verdad? Quiero poder entrar vamos a iniciar una clase. Estuvieron entregando las hojas respectivas de nuestra lección. Así que cada uno, de adultos y jóvenes también, tienen su hojita para que sí, pásele, hermano, pásele. Estén al pendiente. La intención es que esa hojita usted se la lleve a su casa y dé un repaso de la clase. Vaya leyendo y pueda recordar lo que se vio en la clase de escuela dominical. Número 1. Número 2, la intención también es, estando en la clase respectiva el domingo, vaya usted leyendo también junto con su servidor los puntos que estamos aprendiendo o enseñando. Ok, las vayan buscando porque les voy a pedir que lean. Su servidor va a estar leyendo, sino vamos a tratar de involucrarnos cada uno de nosotros, tanto adultos como jóvenes, en la lectura de la Biblia. Y ya saben que por cuestión de morales y cuestión de reverencia, cuando leemos la Biblia, hay que ponerse de pie, ¿verdad? Ponerse de pie y luego sentarse. Si se lee la hojita o se lee algún otro libro, no hace falta ponerse de pie. Pero cuando se trata, entonces sí, ¿verdad? Con toda reverencia, aunque se lea sentado en la Biblia, ¿verdad? Pero uno lo hace en ese entendido. Cuando estemos en el templo, pues hay que... Los adultos, una clase, una lección número 1, y vamos a ver los artículos de fe. Les preguntaba el jueves si alguien sabía o había escuchado lo que son los artículos de fe. Y quiero que comencemos a estudiarlos. ¿Qué son los artículos de fe? Los artículos de fe se le llama artículos de fe a un resumen o a una pequeña síntesis de una doctrina bíblica. Es decir, si nos vamos a la Biblia y estudiamos una doctrina, cuando digo doctrina, ahora me estoy refiriendo a lo teológico, ¿verdad? Porque la palabra misma en sí, doctrina, significa sencillamente enseñanza. Y la Biblia está llena de doctrina, es decir, de enseñanzas, muchas enseñanzas. Así que cuando hablamos de artículos de fe, nos estamos refiriendo a doctrina, pero en el aspecto teológico. Es decir, los artículos de fe nos recuerdan qué es lo que la Biblia enseña y que nosotros como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, llámele evangélica o me refiero a evangélica a cualquier otra denominación, como iglesia evangélica o bautista o cristiana, como quiera que sea, creemos y adoptamos como nuestra fe o nuestro credo doctrinal. ¿Qué cree? Es importante, hermano, no solamente creer algo, sino saber por qué lo creemos. A un señor que vivía allá en un pueblo muy lejos, apartado de la ciudad, había una iglesia y él acudía a ese templo, a esa iglesia, y el señor no sabía mucho, él se dedicaba más a la vida del campo, a la agricultura, todo aquello, y él asistía y alguien le preguntó, ¿qué cree usted? Pues yo creo lo que cree aquella iglesia, dijo él. ¿Y qué cree aquella iglesia? Pues esa iglesia cree lo que yo creo, ¿verdad? Y de ahí no lo sacaron. No pudo dar seña, no pudo dar evidencia de por qué creía lo que creía. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, no solamente es importante creer algo, sino saber por qué lo creemos. ¿Por qué somos cristianos, por ejemplo? ¿Quién me contesta? Así rápido. No vamos a entrar a debatir. Nada más así rápido. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos en Jesucristo, ¿verdad? La palabra, ¿saben lo que quiere decir la palabra cristiano? Mini cristianos o cristitos o pequeños cristos. Eso quiere decir la palabra cristiano. ¿Cuándo se comenzó a escuchar o a utilizar la palabra cristiano? Eso no fue aquí en Occidente, eso fue en Antioquía, donde se había fundado una iglesia de gentiles convertidos y de judíos también convertidos, pero básicamente la mayoría era de gentiles convertidos. No se les llamaba a los cristianos en aquel entonces como tal, se les llamaba los discípulos,
de Cristo, se le llamaba los del camino con mayúscula, refiriéndose a Jesús, que Él es el camino y la verdad y la vida. Se le llamaban seguidores de otros epítetos, pero no cristianos. Pero en Antioquía, los que no eran creyentes, los ciudadanos de esa ciudad llamada Antioquía, que no eran cristianos y que no pertenecían a esa iglesia de Antioquía, vieron el comportamiento de esos hermanos, de esos creyentes, vieron que ellos siempre hablaban de Cristo, que adoraban a Cristo, que hablaban de Cristo, que siempre predicaban a Cristo, que sus cantos y alabanzas mencionaban a Cristo y exaltaban el nombre de Cristo, que su comportamiento y su actuar y su hablar era semejante al de Cristo, de acuerdo a las escrituras que ellos tenían y de acuerdo al conocimiento que tenían, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero de acuerdo a la tradición oral que había, es decir, el conocimiento que se había transmitido de boca en boca o verbalmente entre las familias cristianas. Entonces ellos dijeron, bueno, estos se parecen a Cristo, que nada más están hablando de Cristo, que creen en Cristo, hablan de Cristo, mencionan la salvación que es en Cristo, ellos actúan como Cristo, entonces le llamaron, estos parecen cristitos. Por eso le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque esos cristianos reflejaban al Señor, el carácter del Señor Jesucristo en sus propias vidas. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Bueno, porque seguimos al Señor Jesucristo. Eso era antiguamente. Pero ahora decir cristianos, hermanos, ya no nos dice mucho, ¿verdad que no? Porque hay sectas que se llaman ser que no creen en Cristo o creen en Cristo, pero creen que no es Dios, que es un Dios mucho menor que el Padre. Entonces, los característicos no les podemos llamar cristianos, ¿no? Sino que pertenecen a una desviación, una verdadero cristianismo. Tenemos que añadir un apellido, ¿verdad? Pero tenemos que saber, hermanos, por qué lo creemos. ¿Por qué somos bautistas también? Que sencillamente es un apellido. Importa más que estemos en Cristo a tener un apellido. Y antes de ser bautistas somos bíblicos. Y no estoy menospreciando la denominación bautista porque yo nací en una iglesia bautista hace muchísimos años y soy pastor de una iglesia bautista y fui ordenado por una iglesia bautista y fui casado por un ministro bautista y he servido al Señor en la iglesia bautista por todos mis 25 años de vida que tengo. Entonces, no la agarraron, ¿verdad? No es eso, pero antes de tener el apellido, tenemos una sangre, entre comillas, que somos hijos de Dios. Pablo dijo, si alguno que está en Cristo, no dice, está con los bautistas o la denominación presbiteriana o la metodista o los nazarenos o las ramas de los pentecostés. No, dice, si alguno está en Cristo, lo importante es estar en Cristo y saber por qué estamos en Él, ¿verdad? Pero también, hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para que Dios nos las ha provisto para darnos a entender y que usted y yo comprendamos, creamos algo y entendamos por qué lo creemos. ¿Okay? Así que los artículos de fe, hermanos, nos van a ayudar para comprender, a entender lo que creemos. ¿Okay? Vamos a ver la lección número 1. La lección es la doctrina de las Escrituras, ¿okay? O la palabra de Dios. Las Escrituras o la palabra de Dios. Vamos a leer la introducción. ¿Alguien lo puede leer en voz alta ahí en donde están? Con voz fuerte, un hombre o una mujer, pero bien fuerte. La introducción. ¿Qué dice? Bueno, entonces yo voy a leerlo, ¿verdad? Dice, con la de hoy daremos comienzo a una serie de lecciones bíblicas sobre los artículos de fe. Los artículos de fe no son otra cosa sino un breve resumen, ahí está, anótelo esto, subráyelo. Los artículos de fe no son sino que un breve resumen de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Son un resumen de las doctrinas fundamentales del verdadero cristianismo bíblico. Digo verdadero cristianismo porque hay un cristianismo falso, o por lo menos hay un cristianismo ligero, muy light, dijéramos, ¿verdad? Diluido. Entonces, que dicen, bueno, hay grupos religiosos, iglesias, que dicen, bueno, nosotros tenemos un credo doctrinal, pero en práctica no lo asimilan. Entonces, el resumen
breve de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Y luego continúa diciendo, dice, la finalidad o el objetivo de estas lecciones de escuela dominical de los artículos de fe, es que como cristiano usted y yo conozca los fundamentos de su fe y esté preparado o preparada para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia a aquella persona que demande razón de ella, como lo dijo Pedro en 1 Pedro 3:15. ¿Quién puede leer ese versículo, hermanos? 1 Pedro 3:15. Que lo halle y se ponga de pie y lo lee muy fuerte. 1 Pedro 3:15, que es justamente lo que dice el apóstol Pedro en este versículo. 1 Pedro 3:15. Exactamente, gracias. Dijo el apóstol Pedro que debemos estar siempre, ¿qué cosa, hermanos? Preparados para presentar defensa, no para debatir. Va a llegar un momento, hermanos, en que podemos llegar a tocar una puerta en una casa para evangelizar, hablar de Cristo y nos topemos con una persona que nos haga perder el tiempo, que quizás esté cerrada al cristianismo, pero que lo único que va a hacer, no lo vamos a poder presentar el mensaje de salvación porque va a empezar a cuestionar. A ver, ustedes que creen esto. A ver, ustedes que dicen que esto. En ocasiones vamos a tener que perder tiempo, si me permite la expresión, porque no vamos a lograr nada con este tipo de personas. Ya están bloqueadas, están cerradas. Pero quizás en un momento dado tengamos que presentar defensa a quien demande razón de nuestra fe. ¿Sí me doy a entender? No vamos a debatir con alguien porque no vamos a llegar a, no va a haber un vencedor, no hay un rival, pero sí tenemos que saber, hermanos, lo que creemos y lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña para presentar defensa cuando se presente una oportunidad. A ver, ¿por qué crees eso? Pero cuando no lo pregunten, pero no con una mala intención. Quizás sea un pariente, sea un familiar que tiene su corazón cerrado. Y con los parientes pues vamos a tratar de ser un poquito más pacientes, ¿verdad que sí? Más pacientes y entonces, bueno, mira, es que la Biblia dice esto, dice así. Sí, pero es que yo no entiendo eso. ¿Por qué tú lo dices? Ah, bueno, es que es así y así y así. ¿Sí me doy a entender, hermano? De presentar defensa a quien demande razón de nuestra fe. Muy bien, además, dice la introducción, es necesario no solamente creer la doctrina bíblica, sino saber por qué lo creemos. Así que la meditación y reflexión de los artículos de fe son necesarios para nuestro, ¿qué cosa, hermanos? Crecimiento espiritual. ¿Todos tienen hojita? ¿A alguien le falta hojita? ¿No? Levanten sus manos si a alguien le falta la lección. ¿No? Ok. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces, la lección consta de 2 puntos, hermanos. Presentación de la doctrina y número 2, la declaración doctrinal. ¿Qué es la declaración doctrinal? Bueno, son los párrafos con los cuales describimos textualmente lo que creemos de determinada doctrina. En este caso, la doctrina de las Escrituras. Ahora, estamos viendo un artículo de fe, que es el de las Escrituras. ¿Qué dijimos que es un artículo de fe, hermanos? ¿Qué dijimos que era? Exactamente, un resumen nada más. No es todo el complejo sistema doctrinal o toda la enseñanza doctrinal, porque no lo podríamos ver en una hora o en menos, ¿verdad? El tema de las escrituras es un tema doctrinal puramente. De hecho, en teología se le llama la doctrina bibliología. Bibliología es un término compuesto de biblos y de logía. Logía viene de logos. Logos significa estudio o tratado. Y biblos significa Biblia, un libro, que se refiere al libro sagrado. Bibliología en teología habla del estudio de las escrituras, es decir, la enseñanza bíblica acerca de las escrituras, de sí misma, ¿verdad? Y es un estudio teológico enorme y profundo, pero no vamos a ver ello, solamente son resúmenes, ¿ok? Bien, número 1, presentación de la doctrina. Vamos a buscar Mateo 24:35. Alguien lo busque, por favor, y yo le digo cuando lo vaya leyendo. ¿Quién puede leer la letra A, hermanos? ¿Qué dice la letra A? Voz fuerte.
Antiquísimo. Exactamente, Mateo 24:35. Gracias, hermana. Dice que las escrituras o la Biblia, acuérdense que estamos hablando de este punto doctrinal. Las escrituras o la Biblia es el libro más destacado que el mundo jamás haya visto. Mira, hermano, aunque el mismo mundo, las mismas personas inconversas no conozcan tanto la Biblia, por lo menos saben que existe una Biblia, ¿verdad? Y hay algunas familias inconversas. Comprar una Biblia por internet. Un libro que se ha destacado con el paso de los siglos, como dice aquí, que el mundo jamás haya visto. Aún así, la Biblia, siendo un libro tan antiquísimo, es decir, tan antiguo, eso quiere decir antiquísimo, no ha pasado de moda. Amén, hermano. La Biblia pasarán más de 1000 años, dice la canción, ¿verdad? Pasarán más de 1000 años. Y la Biblia seguirá siendo tan actual como lo fue en su momento que fue escrita por los diferentes escritores humanos. ¿Qué dice Mateo 24:35, por favor? Que se pongan de pie. Exactamente, gracias, hermana. Ya tenía que leerlo, ¿eh? Porque hace ratito le ganaron. Dice, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra se van a corromper, van a terminar, se van a corroer. Este cielo y esta tierra va a terminar, pero mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, jamás pasarán. Eso quiere decir que la vigencia de la palabra de Dios bendita, hermanos, siempre estará a la luz del día, siempre. En la Biblia, hermanos, aunque Salomón, por ejemplo, fue un escritor muy sabio y muy antiguo, escribió el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, pero las enseñanzas que encontramos en ambos libros, hermanos, son aplicables todavía en la actualidad, ¿sí o no? Porque el ser humano no ha evolucionado en ese sentido, de que sigue teniendo la misma naturaleza pecadora o la misma humanidad que nos domina, la seguimos teniendo hoy en día como la tenían en los tiempos de Salomón. Y Salomón describió al hombre necio, al hombre obstinado, al hombre pervertido, describió al hombre sabio, al impío, al perezoso, y comenzó a comparar a la hormiguita con el perezoso y a contraponer descripciones de muchos personajes, hermanos, y el tiempo ha pasado, han pasado muchos siglos y en la actualidad sigue habiendo, la naturaleza humana sigue manifestándose de la misma manera. ¿Verdad que sí? No hemos cambiado, no hemos cambiado. Y así que la palabra de Dios tan aplicable ha sido en los tiempos antiguos como en nuestro tiempo también. Bueno, letra B, ¿qué dice la letra B, hermanos? ¿Quién más puede leerlo? Alguien que no haya leído. Exactamente, gracias. ¿Quién escribió la Biblia, hermanos? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Mm? ¿Dios? ¿Dios la escribió? ¿Mm? ¿Qué dice usted? Escritor, ¿usted qué dijo, hermano? Hombres inspirados por Dios. La escribieron hombres como nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, hombres como nosotros. ¿Qué tuvieron de especial aquellos hombres que nosotros no tuviéramos? No tuvieron nada de especial. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Pedro, por ejemplo, escribió una porción de la Biblia. Escribió 2 cartas. ¿Verdad que sí? Pero Pedro negó al Señor Jesucristo.
Señor Jesucristo le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ese fue el que escribió 2 libros de la Biblia. Imagínense, hermano. Claro, Pedro fue duramente reprendido por el Señor en su momento, ¿verdad? Dios le dio el privilegio y lo restauró y fue un escritor humano. Y justamente lo que ellos tuvieron, no tuvieron nada especial, tuvieron la misma naturaleza pecadora que usted y yo tenemos, pero fueron hombres santos, escogidos por Dios. Dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o redactaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron santos como usted y yo lo somos también. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Separado, exactamente, o apartado. Santos hombres de Dios. Dios los apartó, los separó para una consigna muy importante, muy trascendental, pero tuvieron una naturaleza igual que usted y que yo la tenemos. La diferencia fue que ellos fueron inspirados. Ya no hay ese tipo de inspiración, hermanos. ¿Verdad? Ya no hay ese tipo de inspiración que dio el Espíritu Santo a esos santos hombres para escribir la Biblia. Porque si todavía hubiese ese tipo de inspiración, entonces todavía surgiera palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, toda la revelación de Dios al ser humano ya está terminada, hermano. Ya se registró, ya no hay que pedirle a Dios, Señor, inspírame para ver. No, no, no. No, ya no. Para ver qué más. No, la misma Biblia dice que si alguno le quita las palabras de esta profecía o le añade, Dios le va a castigar. Va a venir consecuencias. Ya no hay. Ya no hay revelación divina fuera de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha querido revelarse a sí mismo al hombre, al ser humano, lo ha quedado registrado en la palabra de Dios. Ahí se quedó. Y Dios utilizó a hombres santos, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Hay personas que no le engañen, hermano, que no le digan y que no le cuenten, porque hay personas enemigas de la cruz de Cristo, que cuando usted quiera hablarles algo, se acerque para predicarles el Evangelio o enseñarles del mensaje de salvación, lo primero que le van a decir, a ver, primero dime, ¿quién escribió la Biblia? ¿Fueron hombres, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué me puede decir al respecto? No me pueden explicar, ¿verdad? Que tú me digas que no fueron hombres o fueron hombres especiales que escribieron la Biblia, pues no me puedes enseñar nada nuevo a mí de la Biblia. Dice la gente ciertas cosas. Ahora, están siendo manipulados por Satanás, obviamente. Están cerrando su corazón para no creer en Dios. Sin embargo, usted y yo como cristianos, hermanos y muchachos, debemos estar conscientes de que no únicamente es necesario creer lo que dice la palabra de Dios, sino saber el por qué lo creemos, el motivo, la razón por lo cual creemos. Creemos, por ejemplo, en la doctrina de la justificación. ¿Sí o no? Amén. Pero sabemos la doctrina de la justificación. Sabemos cómo la justificación, la justicia de Cristo es aplicada a nosotros, o fue aplicada. Sabemos cuáles son los elementos que justifican a la persona que cree en Cristo. Sabemos cuáles son los beneficios de la justificación, de la doctrina de la justificación. ¿Lo sabemos? Ese es el asunto. No solamente es necesario creer, sino saber por qué lo creemos. Vamos a seguir, hermanos. Letra C. ¿Quién más lo puede leer? Letra C. Exactamente, gracias. Dice que la actitud que tengamos hacia las Escrituras, es decir, hacia la Biblia, van a gobernar en gran medida los conceptos y las conclusiones que nosotros tomemos de sus enseñanzas. En otras palabras, esto quiere decir, hermanos y muchachos, que la Biblia tiene un poder tan impactante en la vida de la persona que dependiendo la importancia que le demos a la Biblia, va a ser la importancia que Dios nos dará a nosotros también. De acuerdo a la importancia que el cristiano le dé a la Biblia, a la palabra de Dios, será en gran medida la fuerza o la eficacia que la palabra de Dios tenga en nuestra vida, las enseñanzas que de ella encontramos. ¿Sí se entiende, hermano?
Es importante apreciar la Biblia, amar la palabra de Dios, cuidarla. Este sagrado libro que Dios nos ha dado es todo lo que Dios nos... Mire, hermano, si el cristianismo bíblico no tuviera la Biblia, ¿qué iba a ser de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de las iglesias? ¿Qué sería del cristianismo? ¿Qué fuera de aquellos que quieren vivir piadosamente? Como dijo Pablo, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviésemos la palabra de Dios? Pues de hecho no existiría el cristianismo, ¿verdad? No existiría la iglesia. Porque la iglesia es un concepto que encontramos descrito en la palabra de Dios. Y si no tenemos la Biblia como nuestra orientación, como la revelación de Dios de qué es la iglesia y cómo se desarrolla y cómo se administra y su forma de gobierno y su propósito y su misión y sus oficiales y sus ordenanzas, pues no lo íbamos a saber. Entonces, tan importante es la Biblia para el cristianismo en sí como para su vida y para la mía. Amén. Por eso debe de haber palabra de Dios, hermanos, siempre en las reuniones que hemos tenido con los jovencitos, los muchachos aquí en la iglesia en Nashville, siempre en estas reuniones que hemos tenido, siempre jugamos, hacemos alguna cosa, pero antes de irnos tenemos una enseñanza bíblica. Porque la Biblia debe ser parte integral de nuestra vida. No podemos ir, por ejemplo, a un cerro a caminar, pasarla a gusto, ¿verdad? Pero si no tiene que ver la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos salir de vacaciones y olvidarnos de la palabra de Dios. Un día un hermano dijo, voy de vacaciones, allá donde vaya, no voy a buscar ninguna iglesia, ni a leer la Biblia, ni orar, porque voy a salir de vacaciones. Imagínese, ¿qué tipo de cristiano? Somos cristianos en todos los lugares que vayamos, ¿sí o no, hermano? No porque vayamos a un lugar donde no nos conozcan, vamos a hacer lo que no conviene. La palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida, parte de su vida. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en una ceremonia de 15 años? Le decimos a los papás de la quinceañera, cómprese una Biblia para que se la regale a la quinceañera y la entreguen y tengan un compromiso. Cuando dedicamos a un niño, realmente el niño no sabe nada, el niño no sabe que lo presentaron y lo dedicaron el recién nacido. Más bien es un compromiso de los padres a vivir piadosamente como Dios demanda la forma de vida en la palabra de Dios. Que la Biblia, la palabra de Dios, hermano, las escrituras, tienen un poder y una eficacia en la vida de una persona, pero si no la tomamos en serio, no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando casamos, los ministros casamos a una pareja, tiene que haber forzosamente una entrega de Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser vital, es vital y debe ser preponderante en la vida de un matrimonio, de un noviazgo, de una etapa de desarrollo de una persona, en todos los ámbitos. La palabra de Dios nunca debe de faltar en nuestras vidas. De hecho, si ya se dieron cuenta, hay un versículo para memorizar para la siguiente semana y hay una tarea en sus hojitas que tienen que contestar. Me interesan las dos cosas, pero más que aprendan de memoria ese versículo. ¿Se acuerdan la otra vez que no jugamos, pero estábamos en un culto en la tarde, un domingo? ¿Se acuerdan? Yo bendigo a... ¿Se acuerdan? ¿De qué se trataba? De decir versículos de memoria. Yo bendigo a la hermana Mari. Y la hermana Mari tenía que decir un versículo de memoria. Yo bendigo a... Y la hermana decía el nombre y eso es para traernos agilidad, traernos a la memoria, hermanos, palabra de Dios. No es un juego, no estamos jugando con la Biblia, es sencillamente recordar lo que hemos aprendido. Y si no sabemos ningún versículo de memoria, eso nos debe de animar para memorizar palabra de Dios. ¿Sabe que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso? Y me parece que a los colosenses también les dijo lo mismo. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, los versículos, los pasajes, las historias, los relatos. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, están desde chiquitos en la iglesia, en determinada iglesia? No tiene que ser esta necesariamente, pero en alguna iglesia en el país de donde somos originarios. Desde chiquitos, de ahí andábamos corriendo en la iglesia, ¿verdad? Varios, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios nos ha dado esa bendición. Cuando incluso puede ser que nuestra mamá estaba embarazada de nosotros cuando ella ya iba a la iglesia. Lo más seguro, ese en el caso de su servidor. Y de mis dos hermanos, el mayor y el menor. Y qué bendición fue haber nacido
dentro del seno de un hogar cristiano, porque siempre se nos enseñó la palabra de Dios. Yo no estoy menospreciando a aquellos que creyeron en Cristo ya mayores de edad, que bueno, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y ese no se debe, quiero decirles, hermano, no, nadie se debe de lamentar. Yo he escuchado, hermano, yo a mí me hubiera gustado haber aceptado a Cristo desde tal edad. Sí que bueno, todos tenemos un buen deseo, pero la Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Ese fue el tiempo de Dios. Por alguna razón, algunos nos permitió conocer el Evangelio desde muy temprana edad, algunos ya en su etapa de juventud, algunos en una etapa mayor de adultez, pero finalmente el Señor nos alcanzó por su gracia y por su misericordia. Así que todo Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo. Y nunca de los nunca, queridos hermanos, debemos pasar por alto la eficacia y el poder de la palabra de Dios. Aprenda palabra de Dios, aprenda versículos, memorice, lea pasajes completos, no recuerdo si les había compartido en alguna ocasión, teníamos en una iglesia donde estuvimos, en el lugar donde nació Miriam, había en la iglesia una ancianita, una hermana ya mayor de edad, y la hermana había aceptado a Cristo con nosotros. Ella venía de una iglesia apostólica. Los apostólicos, usualmente la doctrina apostólica, ellos no creen en la doctrina de la Trinidad, no creen que Jesucristo es Dios, no creen que el Espíritu Santo y algunas otras cosas más. Y la hermana había nacido en esa iglesia desde años atrás. Sin embargo, no había nacido, había crecido, quiero decir. Pero una vez buscando a su hija, que supuestamente había aceptado a Cristo, andábamos buscando, tocando puertas para dar con esa señora, con su hija, para invitarla a la iglesia, pero salió ella y la invitamos a la iglesia y dice, ¿por qué la invitan a ella y a mí no? Le digo, bueno, es que también queremos invitarle a usted. Dice, vengan por mí mañana. Pero le hablé de Cristo, le digo, oiga, si usted llegara a morir, ¿se va a ir al cielo? Me dice, no. Pero ¿cómo puedo tener esa seguridad? Le hablamos de Cristo, mi esposa y yo aceptó a Cristo. El siguiente día, el domingo, la hermana fue a la iglesia. Bueno, fuimos a recogerla. Y de ahí no falló. Y en los cultos de la tarde, que teníamos cultos de testimonios, la hermana siempre levantaba su mano para pedir la palabra y decía, yo quiero dar gracias a Dios con este versículo. Tenía un biblión, parecían las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenía una Biblia grandota la hermana, ya la traía a la iglesia, pero no la leía cuando se ponía de pie. Se ponía, la abría, pero decía de memoria, salmos completos de memoria. Y la hermana decía, yo quiero dar gracias a Dios con este salmo. ¿Me deja, pastor? Le digo, claro que sí, hermana, adelante. Y la hermana empezaba y empezaba. Lo bueno que nunca dijo el Salmo 119, ¿verdad? Tiene muchos versículos. Pero la hermana siempre mencionaba salmos completos de 6, 12 versículos, varios versículos, y nos dejaba a la hermana, a los demás que era la mayor de edad de la congregación que estábamos allí, pero nos ponía el ejemplo. Nos ponía el ejemplo la hermana Josefina, que ya está en la presencia de Dios, ya falleció. Y la hermana siempre grabó palabra de Dios en su mente, hermano, y cualquier situación en la que se encontraba. Decía, pastor, ¿puedo orar por mí? Venga, quiero platicarle algo. Entonces le decía a mi esposa, vamos con la hermana, le digo, tiene un problema. Íbamos a su casa y nos platicaban la situación. Era una situación, hermanos, como para ponerse a llorar y cortarse las venas. Y le digo, hermana, ¿y qué piensa hacer? Dice, bueno, la palabra de Dios dice así, así y así. Dios dice en la Biblia así, así y así. Siempre la hermana tenía, antes de que yo le diera algo, la hermana ya tenía la respuesta, porque la hermana siempre tenía palabra de Dios en su mente. La palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar para todo. De hecho, nos ayuda para todo. Amén, hermano. Es eficaz para todo acto, para toda situación. Nos da respuestas. Quizás no nos dé la solución a todo, pero nos va a dar una respuesta a nuestras inquietudes. Dice el puntito debajo de la C, si se le considera como la autoridad plena sobre los temas acerca de los cuales trata la Biblia, entonces sus afirmaciones constituyen el único fundamento para la doctrina cristiana. En otras palabras, la Biblia es el único libro que nos va a declarar doctrinalmente las enseñanzas que debemos atender. En ningún otro lado, ni en ningún otro libro, ni en ninguna otra biblioteca, vamos a comprender y a conocer la doctrina bíblica. ¿Verdad que no, hermano Juan? ¿O sí? La agarré en curva, ¿verdad, hermano? Sí, es la palabra de Dios.
Es la palabra, no vamos a encontrar nada que valga la pena fuera de la Biblia, hermanos. La Biblia es el libro sagrado, es el libro de Dios que marca nuestra vida, cómo andar, cómo caminar, cómo pensar. Usted sabe que la Biblia nos dice que cómo debemos de pensar. Pablo lo dijo a los filipenses en capítulo 3 o el 4, versículo 8, donde dice todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en este mundo, en eso pensad. En eso piensa. Cuando la Biblia, hermanos, nos da una orden es porque Dios sabe que la podemos cumplir, porque Dios nunca no nos va a ordenar algo que sepa Él, que no sepamos cumplirlo. Amén. Y si la Biblia nos dice, en eso debes de pensar, eso quiere decir que usted y yo sí podemos tener control de nuestros pensamientos. ¿Verdad que sí? No tenemos que andar detrás del psicólogo. Dígame usted cómo puedo cambiar mi mentalidad. No, hermano. Vaya la palabra de Dios. Vaya. La Biblia nos dice cómo debemos de nuestro porte, cómo debe ser nuestro hablar. No erré. Las malas conversaciones rompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Buenas costumbres. La palabra que se tradujo costumbres, literalmente, ¿sabe qué significa? Buenos modales. La palabra de Dios nos enseña y nos anima y nos insta a que seamos familias de principios y personas con buenos modales. Amén, hermano. Buenos modales. Llegamos mi esposa y yo a una casa con el fin de hablarle de Cristo al esposo de la hermana. La hermana me habló y me dice, pastor, aquí está mi esposo, ya llegó del lugar. Le digo, ahí voy. Le dije a mi esposa, vámonos. Y nos fuimos, llegamos allí a la casa y el hermano estaba en camiseta. Pero cuando llegaba alguien a su casa y que nos invitaron a entrar, señores, ponerse una camiseta. No porque iba yo, sino porque iba una mujer también. Pueden andar en su casa como quiera, les dije el miércoles, ¿se acuerdan? Pero porque modales. ¿Sí me doy a entender, hermano? De modales. ¿Qué hacemos cuando alguien nos llega a casa? Nos llega una visita. Pásele. ¿Qué le ofrecemos? No se me distraiga. Gracias al Señor, ¿verdad? Pero no. ¿Qué ofrecemos, hermano? Quítese los zapatos allá, ¿verdad? Porque me va a ensuciar la alfombra. Está recién. No. Le damos un... ¿Qué quiere tomar? ¿Agua? ¿Cacahuates? Por modal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es lo que dice en la palabra. La Biblia nos enseña, hermanos, a cómo debemos de desechar la palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra. Todo gira en base a ella. Todo gira en base a ella. Jamás debe de haber ningún maestro de la Biblia, ningún pastor que estemos detrás de otra cosa fuera de la palabra. La Biblia, con la sana. El hermano está avisando, ya nos quedan 10 minutos de clase. Que va a ir a avisarle a las hermanas, al ratito lo van a volver a pasar y entrar. Así que vamos a tratar de no distraernos, pero el hermano va a estar avisando para la dominical. 2 minutos. Vamos a pasar al punto número 2, hermano. Para la declaración doctrinal. ¿Qué dice la Biblia o qué creemos de la Biblia como un artículo de fe? Letra A, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién lo lee? Bien fuerte. Exactamente, 66 libros. Gracias, hermano Adán. Esta es la declaración doctrinal. Básicamente, este es el artículo de fe, el resumen. Creemos como cristianos, pero como cristianos bíblicos, creemos en la Biblia como la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Que se escuche fuerte. Amén, hermanos. Amén. Es la palabra de Dios. Pregunta, ¿la Biblia contiene palabra de Dios o es la palabra de Dios? No contiene. Es la palabra de Dios. Porque si decimos que contiene, estamos dando la idea de que cierta porción sí lo es y cierta no. O como algunos creen y dicen que la Biblia es inspirada por Dios, pero solamente aquellos pasajes que tú lees
y te llegan al corazón o te son de bendición. Nada más esos, no. La Biblia misma dice que la Escritura, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la Escritura. Más adelante vamos a ver la formación de la Biblia, pero la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente. ¿Qué quiere decir verbal? Palabra por palabra. Y plenaria, toda. Desde desde el en de Génesis hasta el amén de Apocalipsis. Todo ha sido inspirado, movido, soplado, insuflado por el Espíritu Santo. Así que creemos en la Biblia como la bendita palabra de Dios, el libro de los libros, es decir, el libro de Dios sobre todo, sobre cualquier otro libro secular, compuesta por ¿cuántos libros, hermanos? 66, no 77 libros, ¿verdad? No, los libros apócrifos no fueron inspirados, aunque alguna sociedad bíblica los estén incluyendo en algunas versiones de la Reina Valera, sobre todo en versiones recientes, están incluyendo libros apócrifos. No, esos no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No lo vamos a ver ahorita, en otra ocasión lo vamos a estudiar. Pero solamente está compuesta por 66 libros, no más, no menos. Letra B, creemos que Dios Espíritu Santo inspiró a los santos hombres escogidos por Él mismo, es decir, por el Espíritu de Dios, permitiendo Dios que estos, es decir, los hombres como nosotros que fueron usados por el Espíritu de Dios, usaran su propia personalidad para que registraran la totalidad de la revelación divina al hombre. De modo que las Escrituras o la Biblia fueron inspiradas verbal y plenariamente en sus escritos, ¿qué cosas? Originales, no en la encuadernación, sino en los escritos originales. Esos fueron inspirados, no las copias. Eso es otro asunto, ¿ok? Plenariamente en sus originales, de tal forma que la Biblia, lo que tenemos hoy en día en nuestras manos, es la infalible y la inerrable palabra de Dios. Infalible, que no puede fallar; inerrable, que no significan esos términos. Así que Dios utilizó a hombres comunes como usted y como yo, pero fueron santos porque Dios los apartó, los inspiró el Espíritu de Dios. Ellos fueron los redactores, pero el autor fue Dios mismo, Dios Espíritu Santo. Amén, hermano. Por eso no hay error en la Biblia, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar contradicciones, vamos a hallar aparentes contradicciones, pero el error no está en la palabra de Dios, el error está en nosotros, ya sea en la lectura o en la interpretación. Pero la Biblia no tiene ningún solo error. Eso hay que grabárnoslo bien, es la bendita e inspirada palabra de Dios. ¿Ok? Y Dios permitió, hermanos, usar a Moisés, a David, a Pedro, el renegón, ¿verdad? A Jonás, a Lucas, a esos más de 40 escritores humanos. Dios los utilizó y les dio la libertad de que ellos redactaran lo que el Espíritu Santo les autorizaba o les supervisaba. Eso quiere decir inspiración, para entenderlo más rápidamente. Pero ellos comenzaron a utilizar su propia personalidad. Amén, hermano. Acá miren, acá está el maestro. Acá. Ellos usaron su propia personalidad. Es decir, ellos no escribieron, no fue un dictado, pues. Dios no les dictó lo que escribieran. La forma de escribir de Moisés es muy diferente a la forma de escribir de David, ¿sí o no, hermanos? Usted lee un salmo de Moisés y un salmo de David, hay diferencia. Pero todo está dentro de los parámetros y límites de la supervisión o de la inspiración del Espíritu de Dios. Pedro escribió de una manera, porque la Biblia dice que Pedro era sin letra y del vulgo. No quiere decir que Pedro era una persona vulgar, que no tenía educación. Cuando se decía en los tiempos bíblicos que era sin letras y del vulgo, estaban dando a entender que no había terminado sus estudios elementales, pero que por lo menos sabía leer y escribir. Pues claro que Pedro sabía leer y escribir, si escribió. ¿Y qué tal escribió, hermanos, Pedro? Pues mejor que nosotros, ¿verdad que sí? Si nosotros hiciéramos una carta a un grupo de cristianos, no lo íbamos a escribir como Pedro lo hizo. Lea la primera carta y la segunda. No ahorita, por favor, en otra ocasión. Pero dice, caray, pues este era sin letra y sin vulgo. ¿Qué tal si Pedro hubiera sido instruido como Pablo o como el hermano Apolos?
Dice la Biblia que el hermano Apolos, hermanos, era un predicador elocuente, poderoso en palabra. Dice la Biblia, conocía las escrituras, pero las del Antiguo Testamento, y todavía no había sido correctamente inducido en las enseñanzas del Nuevo Testamento, de manera que, ¿quién era? Aquila y Priscila le dijeron, ven hermano, te vamos a instruir un poquito más, a reforzar lo que ya sabes. Y se cree y se piensa que el escritor de Hebreos fue el hermano Apolos. Yo en lo personal creo que fue el hermano Apolos y no Pablo. Pero la elocuencia de Apolos se asemeja mucho a la elocuencia del hermano Pablo en sus escritos. Dios escribió su propia personalidad o su la única regla de fe y de práctica del creyente, del cristiano.